Hola a todos, gracias por mirar nuestra segunda reseña, o nuestra segunda parte de la reseña de los fabricantes de dioses. Eh, Esta es la tercera vez que trato de grabar esto. Las últimas dos, el video se me arruinó, así que ahora tengo que grabarlo en una computadora en serio, pero la camarita no es tan buena, así que disculpen si no se ve muy bien. Acá tengo el pizarrón de fondo. Eh, la última vez dejamos con unas preguntas que iba a investigar para ustedes. Y primero hablamos acerca de si Dios había tenido relaciones sexuales con María y si eso es lo que realmente creían los mormones. Bueno, investigando un poco sobre el tema, no es algo que los mormones enseñan, no es algo que la mayoría de los mormones siquiera crean o piensen, pero es algo que Brigham Young dijo, es algo que Heber C. Kimball dijo, eh, incluso tan temprano como los 60, cuando ¿cómo se llama este? El McConkie, Bruce R. McConkie lo dijo en Doctrina Mormona. No lo dicen directamente, Dios tuvo sexo con María, sino, bueno, Jesús nació de la misma manera en que tú y yo nacemos, ese tipo de cosas, ¿no? De la forma natural, bla, bla, bla. Y Heber C. Kimball incluso dice, no es tan difícil de entender. Con respecto a si el mormonismo dice que Jesucristo y el Padre fueron polígamos, sí, eso sí. Tal vez muchos mormones no lo piensan así porque no se detienen a pensar, ¿no? Pero si se ponen a pensar, gente como el apóstol, ¿cómo se llama? Con N, Nelson. Nelson está casado con dos mujeres en el templo, sellado con dos mujeres. Lo que quiere decir que en las eternidades va a estar casado con estas dos mujeres. En otras palabras, polígamo. ¿Ok? ¿Qué más? Hay poligamia en el cielo, sí. José fue descendiente. A ver, antes de eso. Hay sexo en el cielo. Las mujeres están embarazadas eternamente, como dice el video. No he encontrado nada al respecto. Nada que diga eso directamente. He escuchado que vamos a tener hijos espirituales. Va a haber una progresión eterna. Pero eso no quiere decir necesariamente que vamos a tener sexo. O sea, uno lo puede interpretar así si quiere, pero no hay nada específico. O sea, uno podría interpretar que se podría interpretar que la Madre Celestial tiene un hijo a la vez, o puede ser que los tengan todos a la misma vez. O sea, no veo por qué no. Y la última era José fue descendiente literal de Jesús. Hay un libro sobre eso, que es una especie de Da Vinci Code, pero mormón, en el que dice que Jesús efectivamente fue el antepasado de José. Y hay una cita de Brigham Young muy específica sobre el tema, pero no puedo encontrar la referencia original de esa cita. Así que no puedo confiar en ella. Y es de un mormón fiel es un miembro fiel de la iglesia, pero no puedo encontrar nada. No puedo encontrar la cita que él menciona. Lo que sí, un oyente se llama Isaí, dice, de acuerdo con Doctrina y Convenio 113, 1 al 2, el tronco de Isaí se refiere a Jesucristo. Los versículos 3 y 4 son explícitos en que habrá un descendiente que saldrá del tronco de Isaí, o sea, de Jesucristo. Según los versículos 5 al 6 de la misma sección, la raíz de Isaí se refiere a alguien a quien por derecho pertenecen el sacerdocio y las llaves del sacerdocio, y serán por estandarte y para recogimiento de mi pueblo en los postreros días. Esto solo se puede referir a José Smith. Puede ser. Ya que el tronco, raíz y vara pertenecen al mismo árbol, están genealógicamente ligados. Eh, puede ser. No sé. El presidente Heber C. Kimball hizo el reclamo de descendencia más claro en un discurso público en el tabernáculo. Llegarán a estar preparados para ver a Dios, Jesucristo, sus ángeles o comprender a sus siervos, a menos que tomen un rumbo de fidelidad y oración. ¿Realmente conocieron a José Smith? No. ¿Conocen al hermano Brigham? No. ¿Conocen al hermano Heber? No, no lo conocen. ¿Conocen a los 12? No, no los conocen. Si los conocieran, comenzarían a conocer a Dios y aprender que estos hombres, quienes son elegidos para dirigir y aconsejarlos, son parientes cercanos a Dios y Jesucristo, ya que las llaves, poder y autoridad del reino de Dios están en ese linaje. Heber C. Kimball, Diario de Discursos 4.2.48. La otra cosa que leí fue de Orson Hyde, quien dijo que todos los miembros de la iglesia
de la época de José Smith eran descendientes de Jesucristo y que por eso eran miembros de la iglesia. Si alguien que no era descendiente de Jesucristo trataba de unirse a la iglesia, iba a apostatar, no sé qué. O sea, no solamente creen que José era descendiente de Jesucristo, creen que todos los líderes y en realidad todos los mormones son descendientes de Jesucristo. Ahora eso se refiere a una descendencia literal. Cuando hablan, por ejemplo, de que uno desciende de la tribu de Esaú, de qué sé yo qué, una explicación es que no es una descendencia literal, sino espiritual. Entonces, no sé. Yo no he encontrado, como digo, una cita específica que diga que Jesucristo era el antepasado de José. Bueno, continuamos. Los archivos de sus primeros líderes, de sus primeros documentos, las primeras publicaciones de sus miembros. Ron Pritis, gerente del Seventh East Press, periódico publicado por jóvenes mormones que tratan de conseguir reformas en la iglesia. Algunos de los artículos que han atraído más la atención al periódico son los que tratan de la historia, la teología de la iglesia y algo de la deshonestidad por parte de algunos de los administradores en sus tratos con los estudiantes. Hay tantas cosas en los archivos de la iglesia que si fueran puestas a inspección del público, opacaría esa bella imagen que la iglesia mormona trata de dar. El misionero viene a su puerta y le dice, tenemos una hermosa historia que contarle acerca de las familias, y le tratan de decir que es un lugar glorioso para criar a sus hijos. El misionero es parte de ese encubrimiento, él no sabe esto. A él se le ha dicho que todo va a ser comprobado, que todo es 100% verdad. Eso es cierto, eso es algo que me dice, por ejemplo, mi suegra cuando nos fuimos. Dice, ¿y qué van a hacer con tu hijo? ¿Cómo van a criar a tu hijo? Mi hijo está bien. Pero nos instigan ese miedo de que uno va a estar mal, de que sin la iglesia uno va a convertirse en una mala persona, que los hijos le van a pudrir, etc. Él cree que los archivos están abiertos. No sabe que ni él mismo puede ir a Utah y examinarlos. Eso también es cierto. Muchos de los archivos en los registros de la iglesia de historia, donde guardan todos sus manuscritos y todo eso, no están abiertos al público. Entonces, uno puede ir ver ciertas cosas, pero no todo. Ahora la iglesia está publicando mucho con los papeles de José Smith y esperamos que lo que están publicando sea realmente todo lo que dicen que es. No sabemos, ellos tienen el derecho a editar y publicar lo que vean más conveniente. Así que ojalá sea todo lo que hay. En los cristianos, la fe hace que veamos siempre a nuestros estudiosos buscar manuscritos antiguos, estudiando, investigando los primeros manuscritos para mejorar y validar la autenticidad de las Sagradas Escrituras, mientras en el mormonismo ocurre lo opuesto. Sus líderes tienen que volver, reescribir, encubrir, cambiar, suprimir, agregar por todo el libro de su historia sus escrituras. Ellos ocultan sus diarios, porque estas cosas muestran confusión y la naturaleza humanista de su teología y su religión. El libro del Mormón, se dice, es un recuento histórico traducido de las verdaderas placas que Joseph Smith desenterró de un cerro de Nueva York. Sandra Tanner sabe que se llama el Libro de Mormón, pero la traducción no ha sido traducido por gente que conoce la iglesia, ha sido traducido por gente de la misma religión a la que pertenece el señor Ed Decker. Así que tal vez no saben todos los términos como Libro de Mormón, plancha, perla de gran precio, le van a decir perla de gran valor más tarde. Ese tipo de cosas. Podría asumir que se puede estudiar, al igual que cualquier libro de historia. Dr. Charles Crane, autor, catedrático y experto en arqueología mormona. Cuando miramos el libro del Mormón, nos hallamos frente a una historia enteramente diferente, en vez de ser una recopilación de datos verídicos. Yo he estudiado mapas, he tratado de verificar la información arqueológica y todavía me pregunto dónde está la tierra de Saramgela, dónde está el valle de Nimrod, dónde los llanos de Nefija. Yo no he podido encontrar dato alguno de siquiera una de las ciudades mencionadas en el libro del Mormón. Volvemos al libro del Mormón y no tenemos nada. No hay lenguaje nefita, no hay ciudades nefitas. No hay un solo mapa en ningún libro del Mormón. No se puede localizar ningún sitio. No hay evidencia para el libro. Y se supone que es una recopilación histórica. El doctor Richard Fales, autor, conferencista, arqueólogo. Y monstruo de Frankenstein.
Nunca hemos excavado un solo artefacto que ni remotamente se relaciona con esta civilización que los mormones sostienen existió en los Estados Unidos, Centro y Suramérica. No hay evidencia arqueológica que verifique el vasto imperio americano descrito en el Libro del Mormón. Sin embargo, la arqueología ha podido comprobar la existencia de todas las grandes civilizaciones, inclusive las de tiempos bíblicos. Por ejemplo, estas monedas mencionadas en la Biblia, el siclo, el dracma, el óvulo de la viuda, todas han sido encontradas en abundancia. ¿Qué es lo que hallamos cuando leemos el Libro del Mormón? En el capítulo 11 de Alma, versículos 5 al 19, hay una lista de las monedas de ese periodo que usaba la gente. Figuran el serín de oro, el seón de oro, el shum de oro. Tenían monedas de menos valor, el shiblon, el ea. Hay que decir aquí que ninguna de estas monedas ha sido jamás encontrada. Eso es cierto. Hay un grupo ahí en Reddit que es un grupo de foros. Y el grupo de ex mormones es uno de los grupos más grandes ahí. Y hay alguien que siempre pone los nuevos descubrimientos arqueológicos del mundo, ¿no? Y dice, mira, acá han descubierto monedas en Arabia desde hace 5.000 años. Todavía no hay ninguna moneda mormona. Han encontrado caballos en Arabia. Todavía no hay ninguna moneda mormona. Es cierto, no hay nada. O sea, lo que se encuentra es todo interpretación. Ellos dicen que se ha encontrado, pero en realidad no hay nada. No saben dónde está Sarah Embla. O sea, cada apologista dice, no, pero sí hay prueba de Sarah Embla. Mira, acá está, la encontramos, ves que esto encaja. Pero si uno habla con otro apologista, dice, no, eso no es. Sarah Embla está allá. No se ponen de acuerdo. Respecto a las monedas, los defensores de la iglesia, los apologistas dicen, lo que pasa es que las monedas no son en realidad monedas, sino que son medidas, pesos, ¿no? Peso en el sentido de que, por ejemplo, un shiblon son, 10 gramos, no sé cómo se llama, un seón es 5 gramos. Entonces, no es una moneda, es simplemente un trozo de oro, o de plata, o lo que fuera, de metal, un trozo de metal, que vale, que tiene un cierto valor. No es una moneda. Completamente diferente. Así que así es como lo explican. Y cambiar definiciones es una técnica muy común de los mormones. Dicen, no, el libro de Mormón dice caballo, pero no se refería a caballo. José estaba hablando de tapires, nada más que no sabía cómo se llamaba. Dice él traducción, pero no está hablando de traducción, está hablando de inspiración divina. Dice monedas, pero no son monedas, son pesos de pedazos de metal. Eso es siempre. Ellos van cambiando a medida que les conviene. Mucha gente no entiende al Libro del Mormón. Esta es la historia de la gente que habitaba el continente americano, Norte, Sur y Centroamérica, desde cerca del año 600 antes de Cristo hasta más o menos el 420 después de Cristo. Y claro, tenemos mucha evidencia de la gente que vivió allí. Creo por mis estudios de que no se trata de historia verdadera, sino de un cuento de hadas, como el de Alicia en el País de las Maravillas. Décadas de investigaciones realizadas por los arqueólogos no han producido ni pizca de evidencia acerca de la gente, los lugares o eventos del libro. Y los misioneros mormones van por todo el mundo convirtiendo al mormonismo mediante la explicación de que la arqueología ha comprobado que el Libro del Mormón es verdad. Uno de los trabajos de las escrituras mormonas se llama La Perla de Gran Valor. En él se halla el libro de Abraham, que según alegaba Joseph Smith, fue traducido de unos fragmentos de papiro que le compró un egiptólogo que estaba de paso por el área. Y por el año 1842, sin tener ningún conocimiento del idioma egipcio, él tradujo eso en lo que es llamado el libro de Abraham. Ese manuscrito desapareció hasta 1967. Ahora ha salido a la superficie. Varios egiptólogos famosos lo han leído, lo han traducido y han descubierto que no tiene nada que ver con los tiempos de Abraham. Joseph Smith no logró traducir bien ni siquiera una palabra. Lo que hizo fue tomar una letra que parece una E al revés y la tradujo en 76 palabras con 7 nombres. Bueno, hay ciertas cosas que avergüenzan a la iglesia.
Como el pelo de ese chico. Deja de sorprenderme el número de personas inteligentes que hay en la iglesia mormona que aún aceptan cosas que no pueden ser sustanciadas. Se encierran. Sin embargo, y esto es interesante, si uno habla con por ejemplo, ¿qué sería? Un científico de la BYU, ¿no? Un profesor de biología. Él va a decir, bueno, sí, la Doctrina y Convenio dice que la Tierra tiene 6.000 años, bueno, pero en realidad sabemos que es más que eso. Tal vez era una metáfora, pero en realidad la Tierra tiene más. Pero todo lo demás es literal y verdadero. Y otro, un profesor de lingüística dice, bueno, si el idioma del Libro de Mormón no tiene ningún sentido, porque ¿qué tipo de idioma dura 1.000 años y no cambia para nada? O sea, Mormón y Moroni pudieron leer todo, ¿no? Ahora, si leemos el Don Quijote en el original, apenas si lo entendemos y tiene nada más que, ¿cuánto? 400, 500 años. O sea, y el lingüista dice, bueno, eso no tiene mucho sentido, pero todo lo demás sí es cierto. Entonces, cada especialista justifica de alguna manera la parte de la iglesia que no encaja con lo que ellos saben, pero deciden creer en el resto, ¿no? Y así es como muchos sobreviven en la iglesia. Tanto en ello que les da miedo volver a mirar. Muchas veces nos hallamos con gente que ha admitido que prefiere aceptar lo que dicen los líderes de su iglesia que sentarse con nosotros a estudiar los hechos. La palabra de un profeta mormón puede nulificar escrituras bíblicas o cualquier escrito mormón anterior. Eso es cierto, y si escuchan el nuevo podcast que hice con Joey y con Lorette, Elías, van a ver que efectivamente el Elder Benson, el que era Elder Benson, después presidente Benson, dice él que lo más importante es un profeta viviente. Como el profeta Spencer W. Kimball, que en medio de creciente presión social tuvo una revelación divina, la cual le permitió anular la maldición que pesaba sobre los negros, quienes hasta entonces habían sido considerados por la iglesia mormona gente de malos hábitos, de inferior apariencia física, maliciosa, pérfida y en general privada de inteligencia. El profeta Brigham Young dijo que al mormón que se casara con una persona negra se le mataría en el acto y que esta ley sagrada nunca debía ser cambiada. Yo leí en una publicación mormona, en un artículo escrito por el actual profeta de la iglesia, donde describe sus poderes como presidente de la iglesia. Y en ese artículo dice que él es el enlace entre el hombre y Dios. Nosotros creemos que el profeta más importante es el actual profeta. Así que cuando él habla como profeta, creemos que es como si el Señor estuviera hablando. La finalidad de la teología mormona no se basa en la evidencia de evaluar las escrituras, sino por completo en un fuego en el pecho. Las escrituras mormonas dicen que hay que buscar eso. Cuando los misioneros mormones llegan a tocar a su puerta, le hablan del libro del Mormón o le hablan del profeta Joseph Smith. Y cuando terminan, le piden que rece y que trate de sentir ese fuego en el pecho que ellos sienten y que esto le probará que Joseph Smith es el profeta de Dios, que el libro del Mormón es la escritura divina. Así que hacen una subjetiva evaluación. Con esto tengo un problema yo. Porque sí es verdad, los mormones hacen eso. Pero todas las religiones hacen eso. Todas. O sea, hacen una evaluación. Él dice, hacen una evaluación subjetiva. Todas las religiones cristianas, y en realidad todas las religiones del mundo, hacen evaluaciones subjetivas. Porque no se puede demostrar de manera objetiva que un cierto Dios sea el verdadero, si es que hay uno, ¿verdad? Uno puede tener fe en ese Dios, a uno le puede dar felicidad, calma, tranquilidad, esperanza, lo que fuera, pero no se puede mirar de manera objetiva, como digo. Anoche estaba leyendo, por ejemplo, un artículo acerca de la Tierra plana. Hay mucha gente que todavía cree que la Tierra es chata, que no es una esfera. ¿Y por qué creen eso? Porque ellos leyeron en la Biblia que la Tierra es una expansión. O sea, es chata. Y entonces ellos buscan cualquier explicación que puedan para demostrar que cuando la Biblia dice eso, tiene razón. Entonces la Tierra no es una esfera, es chata.
mucha gente cree en la Biblia y se dan cuenta de que o lo interpretan como una metáfora, una parábola. Jesús habló mucho en parábolas, así que ¿por qué la Biblia no puede ser una parábola, verdad? Si uno es creyente, lo puede ver así. Por ejemplo, en los 7 días de la creación, Dios primero separó el día de la noche y después creó el sol. ¿Cómo es posible eso? Entonces uno tiene que darse cuenta que el relato de la creación es o una leyenda o una metáfora o lo que fuera una manera de explicar, ¿no?, de dónde viene el mundo. Pero cuando uno lo toma literal, ahí es donde se meten problemas. Y entonces uno no puede estudiar la Biblia de manera absolutamente objetiva. Eso no existe. Pero este hombre se queja de que los mormones no hacen eso. Ahora, miren lo que pasa cuando alguien estudia la Biblia objetivamente. Tenemos a los testigos de Jehová, tenemos a los adventistas, tenemos a los mormones, tenemos a los católicos, tenemos a los pentecostales, tenemos a los bautistas, tenemos a los metodistas, y están todos basados en el mismo libro de escrituras. Entonces, ¿cuál es objetivo y cuál no? ¿Cómo llegó el señor Ed Decker a una visión tan iluminada de que él tiene la verdad y los demás no? De que él es objetivo y los demás no. Entonces, por eso digo, todas las religiones se basan en la subjetividad, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy adventista, puedo creer en la Biblia literalmente. Hay ciertas cosas que la voy a interpretar diferente. Para mí el día de reposo es el domingo, no es el domingo, es el sábado. No puedo comer carne, bla, bla, bla. Pero está todo basado en lo que dice la Biblia. Mientras que otra persona lo ve diferente. Entonces, ¿cómo reconciliamos la diferencia? Con lo que se llama un paso de fe. Uno entonces decide lo que quiere creer porque lo hace sentir mejor. Y por eso tanta gente dice, estoy shopping por una iglesia. Porque están buscando algo que les encaje a ellos con su paradigma del mundo. Porque no es para todos igual. Entonces, cuando él dice que los mormones son subjetivos, él también está siendo subjetivo. O sea, es como cuando el muerto se ríe del degollado. Están todos siendo subjetivos. Eso no quiere decir que estén equivocados necesariamente. No quiere decir que él esté equivocado necesariamente. Él está equivocado necesariamente. ¿Me entiende? ¿Se me entiende? Entonces yo, esta crítica no estoy de acuerdo justamente por eso. No está en duda. Ellos nos animan para leer el libro del Mormón, nada de la Biblia. Eso no es cierto, eso no es cierto. Yo fui misionero y yo siempre enseñaba la Biblia. Es más, yo enseñaba la Biblia sola al principio, porque no quería que la gente se me asustara, ¿no?, con el libro de Mormón. Entonces yo solamente enseñaba de la Biblia. Esto de que los mormones no usan la Biblia es falso. O sea, no me parece mejor o peor, simplemente me parece falso. Y dale. Segmentos del libro del Mormón y que oremos para tener la certeza de que es la verdad. Cuando discutimos esto con los mormones, muchos dicen, no me interesa si se comprueba que las profecías de Joseph Smith son erróneas. Yo tengo un fuego en mi pecho y sé que todo es verdad. Uh-huh. Lo mismo que él también. Si alguien viene con una prueba de que hay algo incorrecto en la Biblia, ¿qué va a decir él? No importa, yo tengo un testimonio de mi Señor y Salvador Jesucristo. Es lo mismo, es lo mismo. He tratado de verificarlo, no lo voy a comprobar. Siento el fuego en mi pecho. Es una total fe en todo lo mormón. Esta es una reproducción fílmica de ceremonias mormonas secretas que ni la mayoría de los mormones jamás ha visto. Esta parte sí es Los cierta. que las han presenciado han jurado nunca revelar estos secretos bajo pena de muerte. O sea, no está toda la ceremonia, obviamente, pero esta parte sí es cierta. La ejecución de la pena de muerte es representada con el dedo pulgar derecho debajo de la oreja izquierda, pasándolo por sobre la garganta hasta la oreja derecha y dejando caer la mano al costado. Sí, esto cambió en 1990. O sea, si ustedes han ido al templo por un tiempo, se van a dar cuenta que el templo evoluciona constantemente. Por ejemplo, yo noté un cambio recientemente en el que uno antes iba a hacer los lavamientos, antes de la investidura, iba a hacer los lavamientos, iba con un ponchito así como de hospital, y el obrero del templo le metía la mano a uno por todos lados, ¿no? Lavándolo con agua y con aceite. Pero después lo cambiaron a eso, en lo que uno lleva una ropa un poco más, que cubre más, ya uno no se siente desnudo, y
él solamente toca ciertas partes, no como antes que le metía mano por todas partes. Y esto de las penas de muerte cambió en 1990. Y yo me acuerdo cuando vi esta película por primera vez, yo me reí de esto. Digo, no, si los mormones no hacen eso. Y fui a la capilla y le conté a un amigo mío, le digo, ¿puede creerle la estupidez que hablan, que inventan? ¿Cómo pueden andar diciendo eso? Loco? No tienen nada para inventar, entonces no tienen nada que criticar, entonces inventan. Y fuimos a hablar con un miembro del barrio, un peluquero, un hombre con mucha opinión. Él decía, la iglesia no es la única verdadera, pero es la más verdadera de todas. Él decía eso, nosotros horrorizados que dijera eso. Pero él nos dijo, cuando yo iba al templo, dice, hace mucho, teníamos que hacer juramentos de muerte. Y ahí digo, los fabricantes de dioses tenían razón. Increíble. Y hay una seña que hace hoy uno en que pone la mano como copa, así, abajo de la panza. Se acordarán a qué me refiero. Eso es algo que quedó de esa época. Es como el apéndice, ¿no? De algo que quedó de esa época, en la que cuando uno se cortaba las entrañas, entonces uno ponía la mano para que las entrañas cayeran ahí, simbólicamente. La parte en la que uno se corta la panza se acabó, o las tripas, se acabó, pero la mano en copa quedó. Piensen en eso la próxima vez que vayan al templo. Por el templo, hemos jurado solemnemente consentir que nos corten la garganta y que nos arranquen el corazón y otros órganos vitales. Y como esta película es de los 80, o 70 y tantos, 80, cuando esta película se hizo, esto era vigente. La ejecución es representada pasando el pulgar rápidamente a través del cuerpo y dejando caer los brazos a los lados. En la boda en el templo mormón, los novios son unidos por una eternidad en rituales similares a los de los masones. Bueno, esa parte no. Yo entiendo lo que quiere decir. Los rituales mormones están basados en los rituales masones, eso sí. Pero el matrimonio en sí no, porque los masones no se casan en su templo. Sí, esa parte no. Sin esta ceremonia, nadie puede entrar ante la presencia de Joseph Smith y ser convertido en Dios. Está bien que diga eso porque he encontrado citas que dicen que, de Brigham Young más que nada, que dicen que para entrar al reino celestial uno tiene que pasar por José Smith en esta dispensación. Y eso es lo que ellos no aclaran. Sí, José Smith es el profeta de esta dispensación. Entonces cuando uno va al templo, va al cielo, va a ser juzgado por José Smith, pero también por Jesucristo, por Dios. Es como un tribunal, ¿no? Como un consejo disciplinario de la iglesia. No es solamente José Smith. Pero en Doctrina y Convenio, José Smith escribe que cuando seamos juzgados algún día, vamos a ser juzgados por los 12 originales. Entonces, lo que yo interpreto, según lo que dijo Brigham Young y según lo que dijo el mismo José Smith, es que cada dispensación va a estar formada por los 12 apóstoles originales, Jesucristo, Dios el Padre y el profeta de la dispensación específica, ¿no? Va a estar Adán, Noé, Isaías, José Smith, etc. Entonces, no es que José Smith sea más importante que Dios o algo así. No, los mormones no dicen eso, como ya aclaramos en el programa anterior. ¿Que lo adoran? Yo opino que sí. No lo saben, no lo reconocen, pero cuando uno canta "Lo ora al profeta" y hace cualquier cosa para defender el buen nombre de este hombre y tira y lo desecha Brigham Young diciendo, bueno, pero él hablaba como... Pero José Smith no. José Smith era lo más grande que hay. Es un cierto tipo de adoraciones. Perdón. Peleel es lo que ahora se dice, oh Dios, escucha las palabras de mi boca. Oh Dios, escucha las palabras de mi boca. Y antes era Peleel porque eso era el lenguaje adámico, decía José Smith. Así hablaba Adán, él hablaba el idioma adámico de Dios, el lenguaje divino, que después se confundió en la Torre de Babel. Así que bueno, Peleel, ahora lo tradujeron, ¿ve? Como los romanos, los católicos que antes hablaban en latín, ahora en cristiano. Hermano Pratt, teniendo la autoridad, te lavo en preparación para tu consagración por y en representación de John Kimball, quien falleció para que tú quedaras limpio de la sangre y pecados de esta generación. Perdón que siga interrumpiendo tanto, pero estos 5 minutos en los que habla del templo es la parte que más me molesta, porque ellos fueron al templo. Ellos saben cómo funciona el templo.
Y sin embargo están poniendo verdades y ciertas mentiras como esta. Uno no se bautiza en el templo por alguien que lavó nuestros pecados. Eso no sucede. Los mormones creen que el único que sufrió por nuestros pecados fue Jesucristo. Uno puede coincidir con eso o no. Pero decir que los mormones creen que todos los muertos y que uno se bautiza por los muertos para ser lavado de los pecados, eso no es cierto. Eso es absolutamente falso. Y en 2 segundos voy a interrumpir de nuevo porque hay otra cosa más. Ahí viene. Y Bradford, te lavo en preparación para tu consagración por y en representación de Eliza Barrett. Eliza Barrett, quien falleció para que quedes limpia de la sangre y pecados de esta era. No. Te lavo la cabeza para que el cerebro quede despejado y activo. Tus ojos para que puedas ver y discernir entre la verdad y el error. Miles de ceremonias ocultas son realizadas por los muertos para que ellos también reciban los beneficios del mormonismo. A los mormones se les estimula para que tengan comunicación con los muertos. Se les estimula para que tengan comunicación con los muertos. A los mormones se les estimula para que tengan comunicación con los muertos. Este hombre supuestamente fue mormón. Este hombre sabe que eso no es cierto. De nuevo, uno puede pensar que eso está bien o no, pero es simplemente no cierto. No es cierto. A los mormones se les enseña que no deben tener comunicaciones con los muertos. El bautismo por los muertos es uno que hace por su familia. Uno revisa el árbol genealógico y dice, mira, la abuelita no era mormona, vamos a bautizarla. Pero no es que uno trata de hacer con la ouija, qué sé yo, un seance y con un medium y trata de hablar con los muertos. Eso no pasa en el mormonismo. Entonces esto es simplemente una mentira. Y después él dice que los diablos disfrazados de ángeles o qué sé yo qué espíritus se nos aparecen para que nos bauticemos por ellos. Eso es una mentira tan grande. Es estúpido. Los mormones nunca dicen que los muertos se les aparecen para que se bauticen por ellos. Nunca, nunca. ¿Ve? Entonces, este es el tipo de cosas que yo critico tanto. Hay tantas cosas que uno puede criticar de la iglesia mormona. ¿Para qué inventar y hacernos quedar mal? Y no es raro que demonios personificando a los muertos se les aparezcan a los mormones diciéndoles que ellos se han convertido al mormonismo en el mundo de los espíritus. Tus entrañas para que seas fructífera, te multipliques, puebles la tierra y puedas gozar en la posteridad. Tus órganos vitales y tus intestinos para que sean fuertes y saludables en sus funciones. Tus senos para que sean el receptáculo de los principios virtuosos y puros. Yo no sé, no soy mujer, así que nunca me lavaron los senos, pero me imagino que eso sí pasa. Suena correcto eso. Nuestro profeta viviente Este es un miembro de la iglesia. dice que la iglesia tiene 3 propósitos. Uno es proclamar el evangelio del cual hemos hablado. El otro, perfeccionar las vidas de los santos. Y el tercero, redimir a los muertos. Por eso estamos trabajando activamente en investigar los nombres y lugares de nacimiento de nuestras familias, así como de tantos otros mortales como podamos. Lo que distingue a la iglesia mormona de todas las otras religiones principales es su fanático programa para evangelizar a los muertos. Debido a esto, la iglesia mormona cuenta con el centro genealógico más grande del mundo. Pero ¿para qué harían genealogía si los diablos se le aparecen y le piden que la... Por un personal de más de 600 empleados que separan y catalogan las listas de los censos, registros de las iglesias, testamentos y otros documentos. Esta información es transferida a microfilm y guardada aquí, a 20 millas de Salt Lake City. Yo hago las investigaciones y después llevo los nombres al templo y los hago bautizar y los hago guardar en la casa del Señor en unidades familiares selladas. Cuando un mormón pasa a través del templo para tomar sus dones, se le da un par de juegos de ropa interior bendita para que la lleve puesta todo el tiempo. Esta ropa se supone que sea mágica y que es un material protector que lo mantendrá lejos de todo daño si es que vive de acuerdo al Evangelio de los Santos del último día. Pero francamente hablando, es quizá el tipo de tela más feo y deshumanizante que uno pueda ponerse. Ok, eso es verdad en parte. En la iglesia, la gente cree que si uno usa el garment, va a estar protegido. Ahora,
Eso no es algo que la iglesia enseñe. Los líderes de la iglesia, eso no se enseña. ¿Qué iba a decir? Eso como son leyendas folclóricas. Y la gente piensa eso, pero no hay ninguna cita de ningún profeta que diga que los garments son mágicos o que nos van a proteger de manera física. No hay estadísticas que prueben que estas prendas de vestir hayan salvado a alguien. Aunque los mormones hacen circular relatos de cómo por sus poderes mágicos esas prendas les han salvado de muertes horribles y de toda clase de accidentes. O han ido al hospital a dar a luz y no han querido quitársela. Un médico ha tenido que cortarla para que pudiera nacer el bebé. Después de ayudar a mi abuela a bañarse y salir de la tina, le secábamos la pierna izquierda, le poníamos la prenda limpia en esa pierna y solo entonces podía quitársela de la pierna derecha. Se supone que la prenda debe llevarse puesta junto a la piel, con su otra ropa interior encima. Eso es para proteger su cuerpo, como usar una patita de conejo. Es superstición. Joseph Smith estaba muy inmiscuido en lo oculto. Tenía una roca que usaba como una bola de cristal para adivinar dónde localizar tesoros y para traducir las placas doradas. En 1826, Joseph Smith fue arrestado y convicto por pretender buscar tesoros con esa piedra. Estas marcas especiales en la prenda del templo hacen de esto un amuleto especial, el cual es llamado un talismán. Aquí, en la Biblia satánica de Anton LaVey, bajo la sección llamada Nombres Infernales, quiero mostrarles algo. Aquí tenemos al dios Morbo, quien es el rey de los espíritus, dios de los muertos. Y a sus seguidores se les conoce como los mormones. Esta parte vamos a hablar de algunas cosas. En el libro de los fabricantes de dioses, él es mucho más directo al decir que los mormones adoran a Satanás, ¿sí? Él es muy directo al decir eso. Acá es como que trata de decirlo, pero de manera indirecta, no sé qué, diciendo, pero mira, en el griego hay un dios que es un demonio que se llama Mormo y sus seguidores son los mormones. Primero que nada, los griegos creían en muchos dioses, no solamente en uno. Ellos creían en un panteón de dioses, ¿sí? Y había un dios padre, que era Zeus, que es como el dios máximo. Zeus tenía un padre, ¿no? Júpiter es Zeus en Roma, perdón. Cronos es el papá de Zeus. Zeus tenía hijos, tenía Apolo, tenía Dionisio. Y la gente interpretaba que todos estos dioses eran el dios. Ellos no elegían a uno, decían, no, Apolo es el dios verdadero, no, Zeus es el dios verdadero. No, todos eran los dioses. Y ellos no adoraban a esos dioses como nosotros. Ellos solamente adoraban a esos dioses para que no los mataran, para que no le tiraran un rayo, para que un volcán no hiciera erupción y los matara a todos. Era una interpretación muy diferente de los dioses de lo que tienen los cristianos. Entonces, tal vez podría haber habido un demonio. En realidad, demonio en griego significa ángel, un espíritu. Los demonios no eran necesariamente algo malo. Los demonios eran cualquier ser sobrenatural. Pero el mormo supuestamente era un dios malo. Pero los dioses griegos no tienen seguidores. No es que dice, bueno, acá está la religión de Apolo, acá está la religión de Dionisio. Cada uno tenía su templo y la gente adoraba, pero la gente adoraba a todos, porque si uno adoraba a Apolo, pero no adoraba a Dionisio, Dionisio se iba a enojar y no iba a hacer algo. Entonces los griegos se aseguraban de adorar a todos los dioses por igual. Porque los dioses, según los griegos, eran medio locos, ¿no? Medio ¿cómo se diría? A ver. Tenían un carácter muy podrido, casi todo. Menos Dionisio, que era el dios de la fiesta. Y entonces no hay seguidores de un dios. Decir que hay un seguidor del dios mormo, que se llaman los mormones, no tiene sentido según la religión de los griegos. ¿Se entiende? Entonces, no es que este era el diablo. No, porque no creían en el diablo. No tenían un diablo. Todos los dioses eran buenos y malos a la vez. Pero bueno,
Entonces, esta crítica de que los mormones siguen al diablo porque la ve y dijo en su Biblia satánica, qué sé yo, es un poco rebuscado. Además, el nombre mormón se encuentra en mormón. Ni siquiera es mormón, es mormo. El nombre mormón se puede encontrar en muchos idiomas, en muchos lugares. No es un nombre tan extraño. ¿Ok? Como dice ¿puede ser una coincidencia? Sí, puede ser una coincidencia. Esa es la clase de conclusión que debemos evitar. Podrían ser coincidencias. Excepto que los mormones están obsesionados con la genealogía y los ritos para los muertos, quienes pueden visitar a los vivos y hasta convertirse en mormones desde la sepultura. Como ya dijimos, eso no es cierto. Los muertos no visitan a los mormones. Eso es simplemente falso. A ver, yo creo que veamos acá que habla del dios mormo. A ver si el dios mormo hacía mucha genealogía, como dice este hombre. Es un espíritu que mordía a los niños malos. Oh, gosh. Ok. El dios mormo era un espíritu que mordía a los niños malos. Y se decía que había sido compañero de la diosa Hécate. El nombre también se utiliza para significar una criatura parecida a un vampiro femenino en historias contadas por los niños griegos por sus niñeras para evitar que se portaran mal. ¡Era el cuco! Esta referencia se encuentra principalmente en algunas de las obras de Aristófanes. Que creo que Aristófanes era un comediante. A ver. Sí, él era un comediante. Él escribía libros que serían de comedia, chistes. Si viviera hoy en día, capaz que escribiría para 2 hombres y medio, ¿no? Pero... El mormo robaría a los niños en venganza. Claro, nada que ver. No es el diablo. Es el cuco. Es una historia que se le contaba a los chicos. Ok. No, esto está buenísimo. Ok, vamos a ver qué más. En chino, mormón significa entrada al infierno. Ok, veamos eso. Me gusta porque este es un tipo que habla chino. Y dice, primero que nada, mor ni siquiera es una sílaba en mandarín chino. Lo más cercano es mo o mo-u. Segundo, el chino está lleno de homófobos, o sea, sonidos que suenan igual pero que significan cosas diferentes. Como rico y rico. Tiene mucha plata o sabe bien. Especialmente cuando uno ignora los tonos. Claro, según como uno lo dice. El diccionario de Oxford de inglés chino dice que hay 23 significados para mo y 5 para mo-u. O sea, 28 significados. Y 6 para men. O sea, ni siquiera existe el mon, es men. Mo-men. Mo-u-men. Ok, pero... Entonces, men, mo significa... Uno de los tantos significados de men es espíritu malvado o demonio. Pero también puede significar hongo, espuma, desiertos. Y uno de los significados de... eso es para mo. Y uno de los significados de men puede ser puerta. Entonces sí, puerta del infierno, mo, men. Excepto que no se pueden unir esos dos sonidos en chino así. No se puede poner el mo al lado del men y listo, ya está. No. Igual que en español, uno no puede decir puerta infierno o infierno puerta. No sucede eso. En el chino, para decir puertas del infierno, lo más cercano que uno puede llegar es mo de men. Mo de men. O mo wang de men. Entonces, ¿existe un sonido mormón? ¿Existe un sonido mormón en chino que significa puerta del infierno? No. Pero por más que existiera, no tendría sentido porque en el chino, la religión más común en China es el budismo. Y el budismo no cree en el infierno cristiano, no cree en los dioses o en los diablos cristianos. Para los chinos, el infierno es un estado mental de amargura, tristeza, pero uno lo supera cuando se reencarna. Si uno es bueno, se puede reencarnar en un ser mejor. Entonces eso de que existe el infierno, puertas del infierno en chino, es una interpretación absolutamente incorrecta y muy rebuscada, honestamente. Por eso los misioneros mormones tienen dificultades en Hong Kong. Tienen dificultad en Hong Kong porque la mayoría son budistas y el cristianismo no tiene nada que ver con el budismo. Esa es la dificultad. Deben evitar el uso de la palabra mormón cuando tratan de convertir a los chinos.
El doctor John L. Smith, autor y experto en lo referente a las vastas riquezas de la Iglesia mormona. La Iglesia mormona es una de las más grandes instituciones financieras. La Iglesia mormona maneja el poder económico mejor que cualquier otra religión. Es dueña de la compañía de seguros Beneficial Insurance de $2.6 billones en capital, la Deseret Management and Trust Corporation, hospitales, escuelas, edificios de apartamentos, granjas. Son accionistas mayoritarios del Los Angeles Times. Tienen estaciones de radio y televisión, la cadena de tiendas CCMI, propietarios de vastas extensiones de tierra en Estados Unidos, Canadá. CCMI. ZCMI. Ese es el nuevo City Creek, que lo tiraron y construyeron City Creek ahí. Y es cierto, sí, la iglesia tiene muchísimo dinero. Y Europa, y en cada continente. 2/3 de sus propiedades son libres de impuestos. Miles de millones de dólares son recolectados de miembros de la iglesia a través del programa mandatorio de diezmo. Es muy difícil poder decir exactamente lo que la Iglesia mormona posee. Alguien ha dicho que ni el presidente de la Iglesia mormona puede saber. Ha comprado algo ayer o haber vendido algo hoy. Los mormones son dueños de una gran parte de Hawái y constituyen una de las principales instituciones financieras de esas islas. Cuando va por el Centro Cultural Polinesio, lo pasean por el Templo Mormón. Después del Templo de Salt Lake, el hawaiano es el que tiene más visitantes. Le muestran una película de la Iglesia Mormona y le hacen firmar el libro de huéspedes. Entonces no es un templo, es un centro de visitantes. Sí, se equivocaron, pero está bien. Después su nombre y dirección es pasado a un misionero donde usted vive. Ya de vuelta en casa de su viaje a Hawái, el misionero mormón golpeará su puerta y le preguntará qué le pareció su visita al templo y si le gustaría saber más acerca de la iglesia. Y así es como tratan de diseminar la doctrina del mormonismo. Los mormones también reclutan miembros de puerta en puerta, mediante centros de visita, los Boy Scouts e instituciones educacionales, y a través de los hoteles Marriott, controlados por la iglesia mormona y que coloca literatura mormona en todos los cuartos. Tal vez esto sea una mala interpretación de esta gente, pero la iglesia no controla el Marriott. El Marriott es del señor Marriott y de su presidente y lo que fuera, su junta de presidente. El Marriott, el señor Marriott, es mormón. Entonces fue decisión de él poner libros de mormón en sus habitaciones. El Marriott tuvo una cosa hace unos años en la que se estaban filmando películas pornográficas en los hoteles y ellos ofrecían pornografía en la televisión que uno puede comprar ahí, ¿no? En los canales cuando uno se queda ahí. Y parece que lo cambiaron hace poco, ya no se filma más pornografía y no se ofrece más pornografía en los Marriott, por fin, después de como 50 años que abrió. Pero sí, y el señor Marriott también, hablando de los garments que son mágicos, él dijo en una entrevista que él usaba sus garments, su ropa interior mágica que le dicen ellos, los fabricantes de dioses, y que él se quemó y estaba quemado en todo el cuerpo excepto en las partes cubiertas por el garment. Entonces, como digo, es una creencia folclórica, pero no es algo enseñado por la iglesia en sí. Y en cuanto a eso de crear una sociedad ideal, Utah, cuya población es mormona en un 75%, está a la cabeza en fraudes y quiebras económicas. Y es uno de los estados con el índice más alto en divorcios, suicidios, abuso de menores, adolescentes embarazadas, enfermedades venéreas y bigamia. Hay mucha gente en la iglesia mormona que tiene dificultades en creer en ella. Hay muchos que no creen en nada realmente. Mi hijo se dio cuenta después de unos 5 o 6 meses de que había cometido un error uniéndose a la iglesia mormona. Y lo que más influyó para que abriera los ojos fue esa ridícula idea de que los mormones le pueden enseñar a uno a ser un dios. Yo me acuerdo de haber ido a hablar con el obispo poco antes de que decidiera salirme de la iglesia. Y le pregunté, ¿dónde está el amor en esta iglesia? Con lágrimas en los ojos le dije, yo no me siento querida.
Siempre oímos todo esto del amor y cómo estamos cuidando a todos. Y las noches de familias. Pero ¿dónde está el amor? ¿Por qué no me siento querida? Y él se quedó ahí sentado, mirándome, como si no tuviera ni pizca de sentimientos. Pero ese es el problema del obispo, no de la iglesia. O sea, eso no es algo que la iglesia enseña. La lotería del obispo que le dicen, ¿no? Por ahí te toca un obispo que es una maravilla y por ahí te toca un obispo que es una basura. Eso depende porque los obispos no son entrenados, no se dedican a eso a tiempo completo. Entonces, a uno le toca lo que le toca. Pero eso no es algo que la iglesia enseña. El mormonismo falsifica la Biblia, lo hace con todas las iglesias, y cuando el mormón comienza a perder la fe en su religión, siente que ya no hay nada en qué creer. Yo creía que si la iglesia mormona no era la verdadera iglesia de Dios, entonces no había ninguna otra. Tenía tantos testimonios de la iglesia mormona. Cuando estaba creciendo, a través de toda mi niñez, mis hermanos y yo éramos muy unidos. Desde que me salí de la iglesia mormona, no hay relaciones entre ellos y yo. Una de las reglas de la iglesia mormona es que si usted quiere ir al templo, no puede asociarse con un miembro apóstata. Eso es lo que ellos me llaman ahora. Bueno, de nuevo, mezcla de mentira y verdad. La iglesia no dice a sus miembros que ellos no se junten con personas que se fueron de la iglesia. Eso no es cierto. Los testigos de Jehová hacen eso, los cienciólogos hacen eso, los mormones no. Los mormones simplemente dicen uno tiene que juntarse con gente que comparta nuestras mismas creencias, que es una manera indirecta de cortar a la gente que no son miembros. Ahora, de mantenerlos a los miembros en la burbuja. Pero si un miembro de la familia se va de la iglesia, no es verdad que ellos les piden que uno no hable más con ellos. Eso no existe. Cuando a uno le hacen la recomendación para el templo, le preguntan si uno si es parte de un grupo apóstata, si uno apoya a algún grupo apóstata. Por ejemplo, si ustedes están mirando este video y son miembros fieles, no les van a negar la recomendación al templo por mirar este video, pero si se unen al grupo de Facebook y dicen, sí, la iglesia es una basura, bla, bla, entonces ahí sí. Pero cuando uno se asocia con personas que son ex-mormonas, eso no es cierto. La iglesia no tiene ninguna regla que diga que uno no puede asociarse con ex-mormones y no recibir una recomendación al templo. Eso no existe. Así que esta parte es mentira. Después que me salí de la iglesia, muchos de mis amigos no me hablaron más. Ahora, aunque yo... Pero eso es cuestión de los amigos, no de la iglesia. Bueno, la iglesia crea ese ambiente, ¿no? En el que uno siente que no puede hablar con la gente que se va. Pero no es, de nuevo, no es una enseñanza. Uno lo interpreta como quiere. De la iglesia por mi propia voluntad, porque sabía que no era la verdadera, fui excomulgada por la iglesia mormona. Es cierto, antes pasaba eso, uno no podía borrar su nombre a la iglesia, era excomulgado. Entonces decía, obispo, yo no quiero saber más nada con la iglesia, bueno, le vamos a hacer un tribunal, le vamos a excomulgar. Entonces la iglesia retenía el poder. Decía, nosotros decidimos qué te va a pasar, te vas a ser excomulgado. Y eso es un término tan fuerte, una palabra tan fea entre los mormones, excomulgado. Algunos me lo usan para insultarme, dicen, sos un excomulgado, como si eso fuera algo malo, qué sé yo. Pero, y también porque cuando uno dice que ha sido excomulgado, ¿qué piensa? Inmediatamente, ¿qué se le viene a la cabeza? Rompió la ley de castidad. Entonces, es muy feo ser excomulgado y mucha gente se queda en la iglesia justamente para no tener ese título de haber sido excomulgado. Pero después de que mucha gente le llevó a juicio a la iglesia, y ese es un programa que vamos a grabar en el futuro próximo, cómo la iglesia tuvo que permitir a la gente borrar su nombre de la iglesia. Después de muchos juicios, ahora se puede. Y es un trámite bastante fácil en realidad. Excomunión es una palabra muy sucia. Eso sí. Casi todos nuestros amigos mormones simplemente no querían nada con nosotros. El enamorado que tenía cuando estuve en la Universidad Brigham Young no quería nada ya conmigo. Él se estaba preparando para su misión, no quería ni hablarme. Y me dijo, tú no vienes al templo conmigo, eso es todo. A mis amigos se les dijo que no se juntaran conmigo. Estos dos hijos nuestros estaban en la universidad y me traían algunos jóvenes mormones para que hablaran conmigo.
Alguien del instituto les había dicho que nosotros habíamos sido excomulgados por adulterio. Y esa es una mentira infame. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Es lo primero que se le viene a uno a la mente. Se fueron por ser adúlteros. ¿Cuántos me han dicho eso a mí? Te fuiste porque sos homosexual y sos un reprimido y qué sé yo, ¿no? Y es un ataque fácil para ellos, eso. Eso es lo primero que se le viene a la mente, entonces eso es lo que dicen. No se aseguran de que están diciendo la verdad o no. No hace falta. Y es porque les da miedo, que si uno se fue de la iglesia porque dejó de creer, les da miedo a ellos de que, si él dejó de creer, tal vez yo también pueda dejar de creer. ¡Qué miedo!, ¿no? Entonces prefieren inventar algo como, no, ellos quieren pecar, fueron ofendidos, bla, bla. Eso es lo que se ponen ellos en la cabeza para convencerse de que uno se ha ido por razones que no hacen quedar mal a la iglesia. En Utah es muy duro cuando uno se sale de la iglesia mormona y es divulgado públicamente. Primero que nada, su trabajo corre peligro. Usted puede estar empleado por un mormón y esto podría amenazar su puesto. Eso sí, especialmente si uno trabaja para una empresa privada, y el dueño de la empresa es mormón o el jefe es mormón, entonces lo puede echar. Ahora, yo tengo la ventaja de que al trabajar en un trabajo de público, los maestros son prácticamente empleados del gobierno, no me pueden echar porque la iglesia ayudó a pasar una ley diciendo que uno puede tener la libertad de religión. Esa ley está hecha para proteger a los mormones, pero indirectamente me protegen a mí, que supuestamente soy un anti-mormon, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer esto, la gente se puede enterar, los padres de mis estudiantes se pueden enterar, se pueden quejar si quieren, pero no me pueden echar. Hace 2 años sí podían, ahora no. Así que gracias, Iglesia Mormona. Muchas de las personas que conozco trabajan para la iglesia mormona y tienen miedo de perder sus empleos. Algunos tienen temor de divorciarse. Yo sé de gente en posiciones destacadas que no creen en el mormonismo. Yo he hablado con un obispo que me dijo que él no creía en absoluto en el mormonismo. Recientemente, una familia mormona que conocemos, hasta el marido empezó a hacer preguntas. Él llamó una noche y dijo, yo sé que lo que me dices es la verdad, no me cabe la menor duda, pero, agregó, me aterra el pensar que pueda perder a mi esposa y mis hijos y mi negocio, porque cuando divulgue lo que he descubierto, lo perderé todo. La motivación que tienen es que el mormonismo es bueno para criar a los hijos, es el camino fácil, y si ya está aquí, ¿por qué revolver las cosas? El peligro más grande era que ellos me aceptaron, y yo creyendo que estaba en una iglesia cristiana, y no lo era un culto. ¿Quién es? Esa es otra cosa que me molesta. No sé si esos son pentecostales o qué son, pero ellos creen que tienen toda la verdad sobre quién pueden juzgar quién es cristiano o no. Si yo creo en Cristo, soy cristiano. Punto. No entiendo qué tienen que andar inventando estupideces de que uno no lo es cuando cree que es. Eso realmente no lo entiendo. Como alguien que lo ve desde afuera, eso yo no lo entiendo. Los mormones no andan diciendo que ellos son los únicos cristianos. Los mormones dicen, no, nosotros somos cristianos, ustedes tal vez son cristianos, pero nosotros tenemos la verdad completa. Punto. Pero esta gente que anda diciendo, no, los mormones no son cristianos. Y encima llegan a decir cosas como, son satánicos. Qué estupidez, por favor. Ok. De volver a uno de los trabajos regulares de la iglesia, yo me dirigí a la Biblia y comencé a leerla y decidí hacerlo de cabo a rabo. Y en el 3er capítulo de Génesis estudié cómo fue que Eva se dejó convencer por Satán y comer el fruto, que le convertiría en diosa. Y después en el capítulo 14 de Isaías... Eso no dice de que si uno come el fruto se va a convertir en diosa. Eso no es verdad. Lucifer fue arrojado del cielo porque él también quería ser igual o más poderoso que Dios. Yo empecé a estudiar la Biblia, aprendí quién era el verdadero Jesús, el verdadero Dios, y comencé a entender que el Dios del mormonismo no era el Dios de la Biblia. Nosotros vivíamos según creíamos de acuerdo con la palabra de Dios, íbamos a nuestras reuniones, pagábamos nuestro diezmo, teníamos nuestra noche de familia, hacíamos todo lo que teníamos que hacer y cuando yo me volví cristiana no era la persona buena que yo creía que era.
porque Dios nos reveló nuestro orgullo interno, nuestros problemas internos, las cosas que no habían estado claras antes, porque habíamos estado tan preocupados con todo lo externo. O sea que si uno es mormón, por naturaleza, por definición, no es bueno. ¿Se dan cuenta lo que dice esto? El mensaje de este video es que si uno es mormón, no puede ser bueno. Cree que es bueno, pero no lo es. ¡Qué estupidez, por favor! Estábamos tan contentos que creíamos que éramos buenos. Yo era una criatura solitaria en la iglesia. Lo era cuando me casé. Era solitaria en la iglesia cuando era soltera. Pero cuando conocí al Señor, supe que había alguien que estaría conmigo todo el tiempo. Yo recuerdo que debía pedir a Jesús que entrara en mi corazón. Me acuerdo que mis amigos cristianos decían eso. Así que un día, estando sola, me hinqué de rodillas y le pedí a Jesús que entrara en mi corazón. Yo no sabía lo que estaba haciendo, pero cuando me levanté, había nacido de nuevo. Descubrí que Jesús era el camino, la verdad y la vida, y no una organización. Toda mi vida había estado yo buscando algo en la iglesia mormona. No podía precisar lo que era. Ahora que mi mamá ha aceptado a Cristo en su vida, lo ha compartido conmigo. Yo noté un gozo en ella que nunca antes había notado. Y esto era lo que yo necesitaba. Le estoy muy agradecido a Dios de que toda nuestra familia, mi esposa y yo... Entonces acá uno llega al punto en el que se da cuenta cuál es el propósito de este video. El propósito de este video no es decir necesariamente la verdad sobre los mormones. El punto de este video es promocionar la iglesia a la que pertenece el señor Ed Decker. Eso es todo. Ahora, muchos me critican a mí y me preguntan, ¿de qué religión sos? ¿A quién querés convertir? Yo no quiero convertir a nadie a nada. Lo que yo estoy haciendo acá es compartir la historia y los aspectos sociales de la iglesia que son problemáticos. Sí, me enfoco en lo negativo porque la iglesia se enfoca en lo positivo. Si uno va a LDS.com, todo lo que hay ahí es positivo. Si uno va a mormon.org, todo lo que hay ahí es positivo. Si uno va a cualquiera de los cientos de sitios del More Good Foundation, todas las cosas son positivas. Entonces lo mío es una visión alternativa en la que dice, bueno, sí, hay muchas cosas buenas, pero miren, también está esto. Entonces cuando uno lo ve y ve las dos cosas de ambos lados, uno puede decidir, yo quiero estar en esta iglesia, es lo que dice ser, yo me siento cómodo acá. Ojalá alguien hubiera hecho eso por mí cuando yo estaba en la iglesia, porque no había nada de materiales en español que yo pudiera ver y decir, esto es un problema, ¿por qué no estamos hablando de esto? Y eso es todo. Si uno quiere ver esto y se quiere quedar en la iglesia, fantástico. Pero acepten que las cosas no son 100% como se los dicen en la iglesia, en la capilla todos los domingos, porque no lo es. Ahora, yo no haría lo que hace esta gente que dice, hey, vamos a convertir a los mormones al cristianismo verdadero. Entonces, digamos esto, inventemos mentiras y para traerlos a nuestra iglesia. Esto es lo mismo que hacen los mormones cuando mienten por el Señor. O sea, critican a los mormones que hacen algo cuando ellos también lo hacen. Y esto así es como yo lo veo, a ver si comparten la comparación que les voy a hacer. Cuando mi mamá y yo teníamos un restaurante en Oren, en Provo, y sé que hay uno que me critica por eso, no sé por qué, parece que tener un restaurante es una vergüenza. Pero mi mamá y yo teníamos un restaurante en Oren y vendíamos tarjetas de teléfono. Esto fue hace como 14, 15 años. Cuando no era tan fácil, ¿no?, hablar en larga distancia afuera del país. Era un restaurante argentino, entonces teníamos muchos clientes argentinos, muchos mexicanos, uruguayos que venían y compraban sus tarjetas. Nosotros comprábamos las tarjetas de 2 distribuidores. Y eran más o menos las mismas tarjetas que vendían los dos. Pero uno de ellos vino un día y nos trajo una carta. Me dejó una carta en el escritorio. Cuando no le compré ninguna tarjeta, me dejó esa carta en el escritorio diciendo, la compañía tal y tal, que eran la competencia de ellos, la compañía tal y tal ha sido descubierta haciendo lavado de dinero, las tarjetas son fraudulentas, tengan cuidado porque si ustedes compran de ellos están apoyando una empresa criminal y bla, bla, bla. Cuando yo vi eso, yo le dije a ese hombre, tal vez algunas de las cosas que ustedes digan sean verdad. Pero yo esto no lo voy a aceptar.
Si su manera de atraer clientes es basureando a otra gente, yo no quiero saber nada con ustedes. No vuelvan nunca más. Y hablando con una ecuatoriana que tenía una especie de supermercado chiquito en la esquina, un mercadito en la esquina de nosotros, le pasó lo mismo. Ella recibió la carta y lo echó al hombre y le dijo que nunca más volviera. Así que le salió el tiro por la culata. Y de la manera que esta gente habla y defiende sus creencias y ataca al mormonismo, me parece que es más o menos lo mismo. Ellos están haciendo quedar a su religión bien, basureando a otra. Y eso no me parece a mí. Si la iglesia de ellos es tan fantástica, todo lo que tienen que hacer es mostrar lo bueno que es y punto. No hace falta mentir y basurear y asustar a la gente con creencia de que el diablo y Satanás, ellos adoran a tal y tal cosa. No hace falta eso, porque ellos supuestamente tienen la verdad y eso es suficiente. Entonces, este es el problema tan grande que tengo yo, Jerónimo, con esta gente. Si ellos quieren hacer lo que hagan, yo creo en la libertad de expresión al 100%. Pero si yo veo algo fallado con la crítica que hacen ellos en la iglesia, lo voy a mencionar. Porque lo que yo busco es la verdad. No busco hacer quedar mal a alguien específico. Yo busco tratar de creer en la mayor cantidad de cosas correctas como sea posible y en tan pocas cosas incorrectas como sea posible. ¿Creo cosas incorrectas? Sí, creo muchísimas cosas incorrectas. Y en cuanto me doy cuenta de ello, lo arreglo o trato de arreglarlo. ¿Ok? No soy perfecto, no estoy ni cerca de ser perfecto, nunca voy a llegar a ser perfecto, ni me interesa ser perfecto, pero sí me interesa la verdad. Nuestros 7 hijos nos hayamos salido de la iglesia mormona y conozcamos a Jesús de una manera muy personal. Señor Decker, señor Baer, yo no creo que podamos llevar el caso. Pero es un A la corte. fraude, ¡Un fraude! una falacia para engañar. Y las familias, esas vidas destruidas por ellos. No hay dinero suficiente. Ellos tienen billones. Ok, es cierto, no se puede llevar un caso hacia la corte. Lo han tratado, no ha funcionado. Y lo que pasa es que las iglesias en los Estados Unidos son intocables. Son intocables porque los políticos no quieren meterse con la creencia de la gente, no quieren quedar mal. Entonces sí, sería buenísimo si a la iglesia mormona le sacan la excepción de impuestos, tienen que pagar impuestos como el resto de las personas. Sería buenísimo eso. Pero el gobierno no se va a meter porque tienen miedo de ofender a la gente. Y yo eso lo entiendo. Pero no es porque la iglesia sea tan rica que es imposible. Hay un episodio que yo grabé que se llama Los pecados del hermano Curtis, que se los recomiendo no porque lo escribí yo. Es una reseña de un libro llamado igual, en la que se habla de un abogado que luchó por años, llevó a la iglesia a la corte, le hizo juicio por proteger a un abusador de menores y le ganó. Millones de dólares tuvo que pagar la iglesia en daños. Entonces, se puede. ¿Es difícil? Sí, pero se puede. Cuando uno tiene causas verdaderas, causas razonables, se puede. Podría durar años. Pero hacerle un juicio porque uno tiene creencias diferentes, eso es una estupidez. Y ellos tienen los recursos. Ustedes nos han llevado a Kolob, pero dudo que un jurado nos acompañe. Los cultos protegidos en Estados Unidos bajo el actual sistema judicial continuarán proliferando a costa de muchas familias. Cuando dice culto se refiere a sectas. Eso es un falso cognado del inglés. Hay muchas que sí. Pero si hay una secta peligrosa, el gobierno lo va a detener. Miran los fundamentalistas mormones. El tipo está en la cárcel, el Warren Jeffs, porque hizo algo ilegal. Entonces, si una secta hace algo ilegal, van a ir, el gobierno se va a meter. Si no hacen nada ilegal, entonces no. Además, ¿quién define lo que ellos dicen? Esto es una secta, esto no. Básicamente, todos los que no creen como ellos es una secta. Ahora, es verdad que la iglesia mormona tiene muchas características de una secta, pero también es cierto de muchas otras iglesias que estos hombres no critican. Entonces es un doble estándar. Sí, el gobierno protege a las sectas, entre comillas, pero también los protege a ellos. Entonces, pero a ellos no veo que se quejen de eso. Eso es todo lo que me queda de mi hijo Kit. Y un comentario antes de ver esta parte. Esta parte es muy triste,
realmente. Yo lamento tanto lo que le pasó a este hombre con su hijo. Me parece algo imperdonable que hizo la iglesia a este chico. Pero pero fíjense la manipulación emocional que hace el señor Decker al poner este video aquí justo al final. Y esta es una serie de manipulación emocional tras manipulación emocional, ya van a ver. La última carta que me escribió. Papá, te quiero más de lo que puedo decir con palabras. Si me fuera posible, me quedaría vivo solo por ti. Porque realmente te quiero, pero no es posible. Primero debo quererme a mí mismo y no es así. Hay dentro de mí una extraña sensación de oscuridad y autodesprecio que domina todas mis defensas. Desafortunadamente debo ceder. Estos sentimientos solo lo pueden comprender unos cuantos. Presiento que tú no comprendes este inmenso odio que siento por mí mismo. Esta es la única manera que yo siento de poder aliviarme de estas sensaciones. Tú sigue viviendo y sé feliz. I love you, Gordon. The words still say, Si tuviera que irse, ¿qué es lo que más echaría de menos? ¿Irme de dónde? ¿De la iglesia? Prefiero morirme. Me va a decir que el señor Ed Decker no prefiere morirse antes de irse de su iglesia. Otra vez, doble estándar. Y acá muestran a dos misioneros golpeando una puerta, ¿no? Escuchen la música siniestra que le ponen. Somos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día. Así que está. Ese es de Los Fabricantes de Dioses, al menos la primera parte. O sea, creo que hay 2 películas, me parece. Esta es la primera. Así que, bueno, gracias por sufrirme acá mirando esta película. La segunda parte me parece mucho más horrible que la primera, mucho más llena de mentiras, muchas verdades, pero muchas mentiras muy dañinas, deshonestas, me parece a mí. Bueno, gracias a todos por mirar esto y hasta la próxima. Adiós.